La revista mensual ilustrada Oriental apareció en Lima un 20 de abril de 1931. En su portada inaugural destaca el puente de jade del Palacio de Verano de Beijing. Revista Oriental, 88 años escribiendo la historia de nuestra comunidad del Perú y América Latina. Los fundadores fueron Gabriela Cat Kwan, abogado y director del Colegio Primario Chunghwa, y Alfredo Chan Kwan. Este último asumió la dirección en 1947. Sus objetivos permanecen inmaculados. Publicación bilingüe español-chino, integrando a las comunidades china y peruana, y por extensión en América Latina, respetando los principios de veracidad, justicia y paz. La revista Oriental siempre ha estado comprometida en informar sobre los hechos más importantes en China y otros países asiáticos. Hechos trascendentales y relevantes desde una visión objetiva y siempre en la búsqueda de la verdad. Asimismo, en las páginas también se reflejaba el acontecer social, cultural y deportivo de la comunidad china residente, a la par de noticias e informes de otras partes del mundo. La revista Oriental es considerada decana de las publicaciones no diarias en el país y una de las más antiguas de América, con salidas mensuales ininterrumpidas. Es por eso que su archivo contribuye a la documentación de investigaciones académicas de estudiantes y personalidades nacionales y extranjeras. Doña Guillermina Royce Chong, codirectora de la revista, hizo contribuciones invaluables, demostrando su compromiso con la verdad y creyendo en la fuerza de la mujer, trabajando arduamente por empoderar y revalorar su importancia en la sociedad. El deterioro de la salud física de Alfredo Chan Kwan hace que su hijo, Raúl Chan Ruiz, asuma la posta y varíe el formato de la publicación en la década de 1970. Su hija Luciana es la tercera generación que se encarga en darle a la revista Oriental una nueva faceta, en calidad de editora-diseñadora. Con un nuevo formato, diseño y temas de actualidad, la convierte en una revista trilingüe, agregando el idioma japonés. Oriental ha sido premiada con la medalla de plata por la Municipalidad Provincial de Lima, por la Municipalidad de La Victoria al cumplir sus bodas de plata y por la Municipalidad de San Isidro al cumplir sus bodas de oro. También ha recibido sendos reconocimientos, entre las cuales se encuentra la del presidente Chiang Kai-shek, la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China del Ecuador, la Asociación de Periodistas del Perú, la Asociación Peruana-Japonesa, Japan Perú, entre otras. Por sus páginas también han aparecido con su pluma connotadas personalidades de la comunidad china, así como ilustres personajes. También de reconocidos artistas plásticos con obras que perduran en las portadas como Raúl Valerio, Ricardo Álvarez, Miguel Gallo, Pilar Galesti, Eduardo Tan, entre otros. La revista ha publicado especiales como los 150 años de la llegada de los primeros inmigrantes chinos al Perú, el retorno de Hong Kong a China, 35 años educando en valores por el aniversario del Colegio Peruano Chino Juan XXIII, el aniversario de la Asociación Peruana China, el suplemento E-Won, de bodega a supermercado. Además de otros tipos de suplementos como el de gastronomía, turismo, belleza, escolar y horóscopos chinos. Recientemente se ha lanzado una edición especial por los 170 años de la inmigración china, donde se describe un recorrido inédito histórico de la comunidad china y Tuzán de los siglos XIX y XX. La revista Oriental sigue indesmayable en su labor, siempre con objetividad y agilidad periodística, con miras de llegar al centenario. Ya, como anunciamos, tenemos el placer de contar esta noche con Raúl Chan Ruiz, director actual de la revista e hijo de Alfredo Chan Kwan, uno de los fundadores, también hijo de la legendaria Guillermina Ruiz Chong, la primera mujer Tuzán egresada de una escuela de periodismo en el Perú. Buenas noches para los que se están sumando recién a esta transmisión. Si por casualidad se perdieron la introducción que estábamos haciendo, quisiéramos recalcar y reiterar que en Tuzanaje nos sentimos complacidos de contar el día de hoy con los miembros de un proyecto que consideramos un referente para la comunidad peruano-china y es un referente además particular para nosotros en Tuzanaje. Además del señor Raúl, que ya mi compañera Greca ha mencionado, también nos acompaña Carlos Acat, quien además de trabajar en Oriental ha colaborado con otras publicaciones de la colectividad china,
ejerciendo el periodismo por casi 50 años. En la actualidad es el encargado de las editoriales de la Revista Oriental. Y bien, buenas noches, señor Raúl, señor Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Oigan, quisiéramos comenzar con una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué los motiva 89 años después a mantener este proyecto? Cualquiera de los dos puede responder con total confianza. La historia, desde que empezó la revista por allá del año 1931, en que dos jóvenes tusanes, Gabriela Cat y Alfredo Cham, tuvieron la idea de hacer un medio de comunicación para que las comunidades chinas del Perú en ese momento se entiende sobre lo que era la guerra no declarada entre Japón y China. Eso fue el primer pie, el primer paso de la revista Oriental. Y a través de los tiempos, los números, las emisiones se han ido pues alargando a través de los países sudamericanos y latinoamericanos y en las colonias chinas de ambos de esos países. Ese es uno de los metas de la revista, es una visión que tiene la revista para que se pueda la comunidad tener las noticias sobre lo que es las cosas de la colonia china. Carlos. En términos generales, creo, a lo que ha dicho Raúl, es de que aquello que se sembró, de alguna manera se cosecha y esperamos que eso continúe, como bien decían antes, aunque sea el centenario, ¿no? Y en este caso, Raúl y mío, de que nos alcance la edad, ¿no? Faltan apenas 18 añitos, ¿no? Así es que... Genial, un poquito. Así es, ¿no? Esperemos que podamos llegar a ese abril del 2031, ¿no? Espectacular. Greca, adelante. Ya, es que ya estamos en un tiempo muy especial por el COVID-19. Por eso queríamos preguntar que cómo se adoptan, por ejemplo, cómo se pasaron al formato digital y qué otras estrategias usan para mantenerse vigentes en este tiempo. Bueno, la idea de que la revista salga en forma digital ya viene desde hace unos 5 años, en que la revista empieza, aparte de la revista física, a publicarse digitalmente. Ahora, con este tiempo de pandemia, se ha intensificado más y las revistas de febrero, marzo, abril, mayo, junio han sido publicadas digitalmente, ya que por razones obvias no ha habido imprentas. Pero hemos querido que la revista siga saliendo. Perfecto. Queríamos preguntarles también por la forma de trabajo, por el detrás de cámaras. ¿Cómo es el día a día de la revista? ¿Cuántas personas integran el equipo? ¿Están ustedes incorporando a nuevos valores? ¿Cómo es el día a día de la revista para poder llegar a la publicación mensual? Eso hay que sumar, digamos, cada día. Hay que estar leyendo desde diferentes ángulos, diferentes noticias, aprovechar muchas veces lo que es la internet para poder tener una comunicación con diferentes partes, ¿no? Y de ahí, digamos, ir viendo qué artículos o qué notas, qué opiniones, qué informes pueden o tener un valor, digamos, que sea necesario, ¿no? Para eso hay varias personas a su vez que van viendo, porque en la tarea diaria, digamos, independiente de la revista, hay otras cosas que hacer. Entonces se va sumando esfuerzos y en la medida de lo posible, ¿no? A veces cada día, pero por lo regular cada 3 o 4 días, pues hacemos lo que se pudiera llamar una especie de consejo editorial para ver cuál es lo que vamos acomodando, cuál lo vamos separando, y conforme pasan los días antes de editar la publicación,
hacer un nuevo resumen, si se puede decir así, para sacar aquello que consideramos no necesario y colocar lo que consideramos nosotros es necesario, ¿no? Es una tarea cotidiana, es una tarea diaria. Greca, adelante. Ya. Y sabemos que la incorporación de Luciana Chang acá ha significado al comienzo de un cambio de posta que ha traído de nuevo a la revista y cuáles son sus planes para el futuro. Luciana estudió arte becada en Taiwán y en eso ella ha venido con nuevas ideas, ha desarrollado en la revista nuevos conceptos. Uno de ellos fue tener que reducir la calidad de la cantidad de tamaño de la revista para que le dé una forma visual, no sea rectangular, sino sea una forma más cuadrada. Incluyó el idioma japonés y la parte de idioma chino que estaba al final de la revista, lo ha incluido en la parte delantera. Pues ha hecho una serie de cambios, sobre todo en las carátulas, ¿no? Las carátulas ha empezado ella a editar carátulas modernas y antiguas. Es decir, tomar como parte de la carátula las fotos antiguas o las carátulas antiguas y darle una forma moderna. Entonces, es decir, es antigua, pero también es moderna. Entonces, ella ha cambiado el sistema de lo que es el diseño en total. Perfecto, justamente ahí podemos ir viendo algunas de las carátulas de distintas ediciones a lo largo de estos 90 años, casi 90 años, para nuestro público, cedidas gentilmente por nuestros invitados. Entonces estamos ante un nuevo periodo donde la influencia de una mujer joven, además tercera generación de estas familias que son los gestores de este proyecto, está generando cambios en la revista y trayendo novedades. Sin embargo, esta mujer no es la primera en tener un papel absolutamente relevante para Oriental, sino que la primera fue la abuela de Luciana, madre del señor Raúl, tía del señor Carlos, doña Guillermina Ruiz Chong, muy importante para la revista Oriental, para la comunidad peruano-china y para el periodismo. ¿Podrían contarnos, por favor, algo sobre doña Guillermina? Mi mamá es oriunda suyana. Cuando vino a Lima, cuando tenía 20 años, empezó a trabajar en la revista con mi papá. Ella se encargaba en esa época de buscar avisos para financiar la revista. Pero su inquietud por las letras la llevó un poquito más allá. Empezó ella a escribir artículos en la misma revista y llegó la época del año 47, donde la Universidad Católica abre la primera escuela de periodismo. Así es. Hay tenemos que destacar entendido... la importancia de que ella con quinto de primaria pudo ella licenciarse como periodista en la escuela de periodismo. Es una anécdota muy simpática porque ella, cuando recién abrió la escuela, fue a hablar con la doctora Matilde Pérez Palacios, y le explicó su problema, que ella no tenía secundaria completa, pero que ella tenía en la sangre el valor de escribir artículos, y le llevó un artículo que ella había escrito. Se lo dejó a doña Matilde, y a los pocos días la doña Matilde lo llama a mi mamá y le dice: me gusta la forma y el estilo que ha sido escrito, por lo tanto vamos a hacer una excepción contigo y vas a matricularte en la Escuela de Periodismo de la Católica. Lo importante de ella es que al terminar los 4 años de la escuela, salió como la primera en su clase. Es decir, se ganó el primer premio de haber sido la mejor alumna en esos 4 años de estudio de periodismo. Ella luego estuvo trabajando con mi papá como codirectora entre los años 40 y 1965. Luego salió ella de Oriental, de la Planeta Oriental, y el grupo banquero, Editoriales Unidas, la llamó para que sea parte de esa editorial. Empezó como jefe de publicidad,
pero la sangre la llevaba al periodismo y hablando con un banquero la ascendió a ser directora de una revista que sacaba editoriales que se llamaba Íntima. Con el tiempo, el señor banquero la nombró directora de las 4 revistas que sacaba ellos. Es decir, 3 partes para la agricultura, pesca y minería. Y luego se quedó con lo que era la revista Íntima. Terminando su misión en la revista Íntima, mi mamá y yo decidimos sacar una edición que se llamaba Guía Agenda al Hogar Moderno, que duró durante 25 años. Era una agenda propiamente dicha, con una parte interior de consejos de hogar, de cocina, de turismo, de salud, etc. Ella falleció a los 95 años, llevando la sangre, en la sangre el periodismo. Sin duda, una periodista total. A mí, a nivel personal, me llama mucho la atención cuando me encuentro Tusanes de apellido cambiado, porque yo también vengo de una familia de apellido cambiado. ¿Podría contarnos, por favor, el origen del apellido Ruiz? El apellido Ruiz es Luis, en Jacá, Luis. El abuelo cuando se fue o sea, el papá de mi mamá, cuando se fue a inscribir, le dijo al registrador que él se apellidaba Calean Luis. Luis como apellido Jacá. En realidad el apellido en cantonés es Li. Pero si uno escribe el ideograma, son 2 cuadraditos y un palito que une, y es el nombre de un general muy famoso en China, Luis. Entonces, cuando lo escribió, supongo que el registrador ha dicho Luis, Ruiz, Ruiz, y le puso Ruiz. Entonces, ahí es donde ha cambiado el apellido, de Li o Luis a Ruiz. No es de extrañarse entonces que una mujer con liderazgo y con un carácter fuerte sea Jacá, ¿no? Que es una comunidad de la que salen siempre mujeres muy fuertes. Greca, por favor, ¿qué pregunta tienes por ahí? Ya, es que queríamos saber más sobre los momentos iniciales. ¿Qué motivó la creación de la revista allá por el año 1931 y los primeros años cuando China sufrió la guerra contra Japón? Bueno, la historia es que estos 2 jóvenes, Gabriela Cat y Alfredo Cham, se unieron para hacer una revista que sea como un medio de comunicación para la comunidad china. ¿Por qué? Porque en esa época hubo la guerra no declarada entre China y Japón y no llegaban noticias. Las noticias en los periódicos eran muy efímeras. En cambio, con la creación de las revistas, la revista abocó a dar mayor información acerca de esa guerra no declarada. Eso fue hasta que terminó la guerra y luego decidieron hacer un cambio en la revista. Fue en el año 44 en que ya la revista cambia de formato. De ese formato que están viendo ustedes ahorita, que es 17 centímetros por 21, mi mamá cambió el formato a un formato más grande, tipo live, o sea, el tamaño tipo legal, 23 por 33. Y le dio un cambio total a la revista. Carlos lo puede comentar de repente por eso. No. Hay que ponerse en el contexto de la época. Noticias de China llegaban tarde, mal y nunca. No, no existía lo que tenemos ahora dentro de las tecnologías de la información, ¿no? Lo más usual en todo caso era el telégrafo, que tampoco los telegramas no eran muy largos. Entonces había una necesidad de los hijos de chinos también de enterarse de qué es lo que ocurría en el país de sus ancestros, ¿no? Claro. Si bien ya existían 2 periódicos chinos en ese momento, cada uno con su respectiva tendencia, pero eran periódicos escritos en chino y dirigidos estrictamente a un público chino. Y los padres, muchas veces muy conservadores posiblemente, solamente
le describían a sus hijos posiblemente lo que veían. ¿Por qué? ¿No? Porque los hijos de aquellos inmigrantes, si bien en el contexto hogareño hablaban chino, pero no leían el idioma. Y ustedes mismos lo saben, en el caso por propias experiencias, ingresar a la escritura china no es algo muy fácil. Además, considerando a través del tiempo la pronunciación, ¿no? La fonética. Es muy, por lo menos así lo considero, que la fonética de entonces a la fonética actual también hay mucha diferencia, ¿no? O sea, son varias razones, pero lo esencial era de que se abrió un medio de comunicación para los hijos de chinos que de esta manera podían de alguna manera conocer algo de lo que era la tierra de sus ancestros, ¿no? Acordémonos también, ¿no?, que en ese tiempo la mayoría de las noticias, la mayoría de las informaciones, por lo menos también para el caso de Oriental, eran propias de Cantón, de una región de China. Era también el momento en que, de alguna manera, el expansionismo militar japonés también impedía, digamos, una mayor información, ¿no? Muchos no sabían lo que ocurría en la China en general, en todo el territorio chino, ¿no? Invadido en la Manchuria por la riqueza carbonífera que tenían en ese entonces y que todavía mantienen, pero era necesario dar a conocer esas cosas, ¿no? Es más, ¿no? Ya a partir de mediados de la década del 30, 37, 38 y sucesivamente, y eso fue uno de los momentos por los cuales tanto Gabriela Cat como Alfredo Chang salieron un poco de su centralismo limeño, participando, digamos, en las cruzadas de dar a conocer lo que estaba ocurriendo en China, ¿no? Especialmente a partir de 1937, ¿no? Contribuyendo con otras sociedades chinas de acá de Lima, y también que existían bastantes en ese tiempo en provincias, para dar a conocer, digamos, de que China era un país que estaba siendo invadido y estaba siendo, digamos, afectado gravemente en su soberanía, en su independencia, ¿no? Eso es, en términos generales, el valor. Recordemos también que en la década de los 40 era tal el fervor patriótico que existía entre los chinos, residentes no solamente en el Perú, sino en América, en Latinoamérica en general, que crearon bolsas económicas, digamos, para crear una escuela de aviación china acá en el Perú, ¿no? Lo que actualmente es el Colegio 10 de Octubre en Breña. O sea, sentimiento patriótico y el espíritu, ese era lo que se quería traducir, lo que se quería informar, y no perder ese cordón umbilical con la tierra madre, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, ustedes podrían afirmar, o en general, ¿les parece apropiado afirmar que el primer medio de comunicación Tusán, no chino, Tusán, fue la revista Oriental? Sí, sí. Efectivamente. Lo único que había anteriormente, antes de cerrar el siglo XIX, es que ya había aparecido también un periódico, si se puede decir así, chino, escrito a mano. No recuerdo en estos momentos el nombre, más o menos allá por 1890 existió ese periódico que pasaba de mano en mano, ¿no? Porque tampoco no había los tipos de imprenta para poder escribirlos, ¿no? Para poder imprimir, hacer las impresiones del caso. Entonces era un periódico que pasaba de mano en mano, ¿no? Hasta que ya en 1912 apareció pues Manchimpó, más dedicado, digamos, al partido Kuomintang de Su Yat-sen,
y posteriormente, a partir, creo, de 1915, 1917, aparece La Voz de la Colonia China, ¿no? Ambos escritos también en chino. En el caso de La Voz de la Colonia, vinculado a otro partido político que era, bueno, por fonética, ¿no? El Michitán, ¿no? Partido, si se puede decir así, rival del Kuomintang, ¿no? Y así han ido. Ya hasta 1931, a veces me trato de poner en la ropa de Gabriela Cat o de Alfredo Chang, que también estarían preocupados, ¿no?, de lo que sucedía. En el caso de Alfredo Chang, él también de muy niño, como era costumbre a veces en esa época, viajó a China, ¿no? Viajó a Cantón, propiamente dicho, y aprendió el idioma, Hakka, Puntí, para poder, digamos, y tener a su retorno, todavía adolescente, retornar y mantener esa preocupación por la tierra, ¿no? Lo que ocurría, en este caso, en Cantón, ¿no? Sáquenme de una duda. Por ahí escuché que, claro, por este viaje que estás mencionando, Carlos, el señor Alfredo hablaba muy bien Puntín, ¿no? Tantos años allá. Y para la creación de la revista Oriental, para conseguir los fondos y para acceder a cierta información de ciertos círculos más cerrados, él tuvo que hacerse pasar por chino, no por Tuzal, sino por chino. ¿Es eso cierto? Bueno, la historia es variada realmente. Uno quiere ser chino cuando le conviene ser chino y uno quiere ser peruano cuando le conviene ser peruano. Esa es la razón de verdad. Lo que pasa es que mi papá sí dominaba perfectamente el idioma y cuando uno quiere solicitar el apoyo económico de una casa comercial, si tú no hablas el idioma, no te van a dar, no te van a apoyar. Eso fue la facilidad que tuvo mi papá para poder buscar el financiamiento de la revista, porque una revista vive no del precio del periódico o del valor de la revista, sino del valor de la publicidad. Es igual que las emisoras de radio, la televisión, que ellos viven o vivimos de la publicidad. Entonces, el rol que tuvo mi papá en la revista fue de relacionista público y de financiador, ¿no? Buscar el financiamiento económico para poder sacar la revista. La parte contraria, su primo, intelectual, abogado, se encargaba de la parte editorial. En el caso de mi mamá, cuando mi papá se casó con mi mamá, fue igual. Mi papá siguió siendo la parte relacionista público, el que proveía los fondos para poder publicar la revista. Y en el caso de mi mamá, fue la inquietud de ella de cambiar la forma de la revista, darle mejor cariz y encargarse ella de la parte editorial. Entiendo, entiendo. Muy, muy interesante. ¿Es cierto que entre los patrocinadores de la revista, por allá por los inicios, estuvo el legendario Pou Sanchía? Verdaderamente hay varias, bueno, si uno revisa las partes de la colección de la revista, va a encontrar una serie de avisos de varias compañías, entre una de las cuales estaba Pou Sanchía, estaba Wing Won-chong, estaba el chifa San Juan Lao, la parte de los chifas Kwon-tong de Capón, y un sinnúmero de nombres y de compañías que escapan ahora de la memoria. Pero gracias a ellos, original, ¿no? gracias a ellos es que la revista ha podido subsistir. Claro, genial. Bueno, ya que estamos aterrizando en el Perú de 1931, permítanme proponerles un ejercicio de comparación. Todos sabemos que de la fecha de fundación de Oriental hasta ahora, por China y por su historia, ha corrido mucha agua. Han habido muchos cambios, muchísimos. Pero yo quisiera que nos centremos en la comunidad peruano-china. Y las pregunto, entre la comunidad peruano-china y su configuración allá por la década del 30 y la actual, comenzando la década del 20, 90 años después, ¿qué diferencias se encuentran desde su perspectiva de periodistas y desde la revista Oriental? Hay diferencias, hay bastantes, ¿no? Diferencias. Por eso a veces hay que ponerse en el contexto de las décadas o de cada tiempo, ¿no?
En principio, recordemos que en 1930 China era un país desgarrado, ¿no?, por la guerra civil que ya existía. Gobernaba en ese momento Chiang Kai-shek. En los años 50 ya aparece, digamos, como gobernante de China el Partido Comunista con Mao Zedong, ¿no?, o Mao Zedong. En los años 60 y 70 es la Revolución Cultural. Ya prácticamente en los 80 empieza una nueva revolución en China, un nuevo cambio. Y ya a partir del año 1990, recordemos también los sucesos en la Plaza Tiananmen. Y ya entrando ya en el año 2000, vemos otra cara de China. O sea, ha habido bastantes cambios que se han venido suscitando. La colonia china, en un principio, por lo menos creo yo, los que estaban acá residiendo en el Perú y en Latinoamérica en general, los chinos en general tenían la idea de lo que se llama la ideología del retorno. Vale decir, hacer un capital y retornar, digamos, exitosos a su país o a su poblado de origen, ¿no? Pruebas de ello hay manifiestas, ¿no? Hay muchos miembros de la comunidad china que han levantado escuelas, colegios y otras cosas más allá en sus respectivos pueblos o en la misma capital de Cantón, ¿no?, o en Guangzhou. Ese es uno, ¿no? Acordémonos también que existían las sociedades de beneficencia de ayuda mutua, no solamente en Lima quizás era donde había más, pero en cada provincia del Perú había, donde residía, aunque sea un grupo pequeño de chinos, tenían sus sociedades. Lo que pasa es que cada una de esas sociedades también eran cerradas. Yo recuerdo por lo menos que hasta los años 80, incluso hasta parte de los 90, y ya en menor proporción en los años, en este milenio, muchos chinos, cuando fallecían, querían ser velados ahí en su local porque era como estar en su pueblo, en su tierra, ¿no? Algo que ya ahora un poco que ya no se usa ni se acostumbra, ¿no? Pero había una separación entre los padres y los hijos y los nietos, ¿no? Porque a veces ya los hijos tenían otro tipo de relaciones, otro tipo de contactos académicos, contactos profesionales, etcétera. Y como la mayoría hablaba más el español que el idioma chino, entonces se encontraban un poco fuera de foco, porque en esas reuniones ahí, dentro de las sociedades chinas, más que todo se hablaba en chino, ¿no? Y los chinos ahí se amanecían, valga decirlo, muchos también para jugar el famoso mahjong, ¿no? Se amanecían. Era su mundo de ellos, ¿no? Donde se sentían con total, digamos, tranquilidad para sus cosas de esparcimiento, ¿no? Y nunca que se supo hubo un escándalo al respecto, por lo menos no tengo ningún incidente que se haya producido allá al interior de cada sociedad, ¿no? Incluso en Guaral, por ejemplo, aparte de dos sociedades chinas, había una tercera que estaba ligada a la masonería, ¿no? Algo que puede sonar a veces un poco fuera de foco. Lamentablemente, digamos, cuando he llegado acompañando a una historiadora, a una socióloga, nos encontramos que ya no funcionaba y no había quien diera respuesta, ¿no? Eso es, digamos, una parte, ¿no? Por eso, cuando uno quiere saber qué ocurrió con los chinos, o qué ocurre todavía con los chinos todavía mantienen un estado
son muy conservadores y son muy silentes para explicar las razones, el por qué. Tengo otra historia incluso, que en la famosa pileta de agua que está ahí al costado de lo que antes era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ahora es de la Municipalidad de Lima, en el sótano de ello hay escritas palabras en chino. Pero para poder leer, para poder ingresar, porque no existe una escalera, por lo menos llega al subterráneo, habría que destruirlo, habría que moverlo, ¿no? Entonces sería interesante, sería importante saber qué se escribió ahí, considerando de que es cierto eso, ¿no? Otros historiales, digamos, ¿no? En los famosos cementerios, en los cementerios, la parte que ocupaban los chinos, ¿no? No solamente figuraba su nombre en español, sino también su nombre en chino. Y eso, lamentablemente, por el transcurrir del tiempo, muchos han sido pintados y se han perdido, ¿no? Antes Raúl, por ejemplo, hablaba por el caso de su mamá, del apellido, ¿no? Ustedes saben muy bien, lo puede saber Campos, lo puede saber la misma Lee y otros más, de que si no tienen el apellido escrito, es bien difícil ubicar quiénes son sus parientes o sus allegados, ¿no? Y en todo caso, de qué lugar llegan. Un caso que recuerdo, por ejemplo, es de un paisano que estaba tramitando en ese tiempo su libreta electoral, y como ustedes saben, los chinos generalmente solamente es el nombre y el apellido, ¿no? Y el apellido paterno. Y en este caso le preguntaron cuál era el apellido materno, ¿no? Llamaron y dijeron, pues Manuel X, ¿y cuál es su apellido materno? Y él dijo yo, y se quedó como apellido materno yo. O sea, son cosas que ocurren, ¿no? ¿Y a cuántos más le habrá ocurrido, no? Conozco otro caso de dos muy amigos, partieron muy jóvenes de China con rumbo al Perú, se hicieron hermanos en el camino, hermanos de sangre, y decidieron cuando llegaron al Perú tomar un mismo apellido, ¿no? Y así han vivido como hermanos, y los hijos de ellos se consideran hermanos también, ¿no? O bueno, primos hermanos en todo caso, ¿no? Es así, o sea, saber qué ocurría con los chinos es un poco difícil, ¿no? Más todavía si nos remontamos un tiempo atrás hacia los chinos que llegaron en primera instancia, que la mayoría se entiende, eran iletrados, es más difícil ubicar qué es lo que pasa, ¿no? Hoy en día aún, ¿no? Hablar con chinos que han venido de las nuevas generaciones, los chinos que están llegando en los últimos años y quieren ubicarse acá en el Perú o eso, todavía, independiente del idioma, pero tienen, digamos, mantienen una posición muy silente para muchas cosas, ¿no? No expresan, a veces ni en la mirada ni en el rostro uno puede identificar qué es. Yo parto siempre de ese principio que todavía todos los chinos que llegan sí quieren volver a su país por este asunto de la ideología del retorno, ¿no? Mostrar que en un país extraño, en una tierra extraña, en una cultura extraña, han sabido triunfar, ¿no? Y eso quizás ha sido uno de los éxitos de la mayoría de los miembros de la colonia china, ¿no? Algo más todavía, muchos chinos de la primera inmigración que escapaban de las haciendas o terminaron sus contratos, se dedicaron a ser arrieros, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces uno se pone a pensar, ¿no? Llegaron por la costa, la mayoría, viajaron a la sierra, viajaron incluso hasta la selva, y cómo hacían para interpretar a la gente y negociar, ¿no?
cierto, hay ciertas palabras chinas, como también japonesas, ¿no? Que fonéticamente suenan parecido al quechua, pero no significa necesariamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo traducir todo eso, no? Es un trabajo, digamos, que se requiere resucitar a mucha gente, ¿no? Para saber. Carlos, estamos viendo a los comentarios de todas las personas que nos están acompañando. Se están disfrutando mucho de todo lo que ustedes dos están diciendo. Se está logrando eso que se logra pocas veces, que es que los tusanes de pronto abran una puerta, y lo vemos aquí en los comentarios. Gracias por eso. Además, es increíble y no cabe duda que además de ustedes heredar un proyecto que ya tiene 90 años, ustedes dos son observadores privilegiados de la comunidad en los últimos 50 años. Y permítanme sugerirles que en la página de Oriental deberían hacer constantemente este tipo de conversaciones, porque se nota que ustedes tienen 1000 historias valiosísimas que le dan otro color, otra textura, otra imagen a nuestra comunidad. Permítanme hacer un breve paréntesis, porque le pregunté al señor Raúl por el apellido Ruiz, pero no te pregunté, Carlos, por el apellido Acat, si nos podrías dar luces de tu apellido. Bueno, mi apellido real vendría a ser Koch, fonéticamente, ¿eh? Fonéticamente. Lo que pasa que a mi abuelo, por el bendito prefijo, cuando llegó acá a Lima, le pusieron Acat, Kotket-K, era su nombre, ¿no? Entonces, el K pasó a ser Acat, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Eso le ha sucedido a muchos. Yo a veces me pongo, mi abuelo debe haber llegado acá al Perú hacia fines del siglo XIX o principios del XX, no sé. En el XIX, casi a fines del XIX, ¿no? He llegado y, caso curioso, ¿no? Tenemos familia en Tacna, tenemos familia en Moquegua, se apellidan Juan, se apellidan Koch, ¿no? Pero en verdad en sí, en términos generales, no tenemos mayor comunicación, ¿no? Pero aquí también había algo que quería agregar, y por eso el cambio de apellido. En ese tiempo, y todavía existe hasta ahora, querramos o no querramos, en ese tiempo la mayoría de las personas o funcionarios que trabajarían pues, en lo que se llamaría migraciones en ese entonces también, era gente que tenía cuarto, quinto de primaria. Escuchar a una persona de un idioma totalmente diferente, que en todo caso, ¿no?, en su carnet de identidad, no puedo hablar ni de pasaporte siquiera, figuraba un ideograma, ¿cómo saber? ¿No? Hay casos, por ejemplo, de muchos, ¿no?, que aparentemente tienen apellido compuesto, como, digamos, el que fue primer ministro, Hoyguay, ¿no? Ese era el nombre de su padre y Claro. pasó a ser apellido, ¿no? Y así hay de muchos, ¿no? Por eso a veces conocer de dónde viene uno, de dónde proviene uno, no es tan fácil, ¿no? En algunos conversatorios me he encontrado, me dice, yo me apellido Wong, pero Wong, ¿no? Y ahora actualmente con la romanización, digamos, del mandarín, se les dice Wang, ¿no? John, Yang, o sea, Claro. ¿cómo saber? Entonces, pero si uno tiene el apellido, por lo menos, y de dónde proviene, sería algo interesante, es una forma más o menos de confirmar, ¿no? Si yo tengo parientes o no tengo parientes y en qué lugar, ¿no? Entiendo que en China el mayor apellido que existe es Li. Y acá nosotros tenemos L-I, L-I latina, L-Y, tenemos L-E-E. L-E-E, sí. O sea, L-I-H también he visto. No, y en realidad me tomo este tiempo porque para mí es también muy importante que nuestros espectadores sepan, porque hay muchos tusanes que se sorprenden con los apellidos cambiados, y yo siempre digo, no, si tú sabes un poquito de historia, sabes que hay iglesias,
hay Ruiz, hay León, hay Acat, hay Montt, y Bon, de nuestra amiga Patricia Bon, y muchos otros apellidos de gente de Tusanes que han resaltado mucho en estos 170 años. Entonces, bueno, yo les había preguntado un poco sobre la comunidad peruano-china de 1930 y pico, ¿no? Y ya Carlos nos ha respondido eso. Le preguntaría al señor Raúl si nos puede él describir brevemente cómo describiría la comunidad Tusán peruano-china de la actualidad. Bueno, el problema de la comunidad china es la generación, como decía Carlos, ¿no? Siempre todavía tenemos la barrera del papá, del abuelo y del hijo. El valor de decir usted al papá ya se perdió. Ahora es tú. Ya no hay esa unión de niveles, ¿no? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Usted, ya no. O sea, es distinto. Aquí la comunidad también se ha convertido en otra forma de vivir. Cada persona ya no almuerza con su papá, ya no almuerza con su mamá, ya no almuerza con la familia. Quizás un día domingo que salgan en familia. Entonces ya esa comunidad ya no es una familia integrada, sino una familia disgregada. Tratamos en la revista de que esa familia de la comunidad china se integre más. Es por eso que se crearon en cada una de las épocas clubs o asociaciones, que yo les llamaría de las épocas de la época del 40, 50 y 60, los famosos clubs matrimoniales. Porque eran jóvenes de aquella época de 17, 18 y 20 años que se juntaban con hombres o mujeres casi de la misma edad, solteros. El club funcionaba perfectamente mientras estuvieran de amigos. Pero dentro del concepto del club empezaron los enamoramientos de uno con otro y así sucesivamente, y empezaron a casarse. El club desaparecía cuando ya la familia tenía su primer hijo. Entonces ya el tener una responsabilidad de tener un hijo, ya no podían asistir al club. El club moría. Entonces, en estas últimas épocas ha salido a la luz el Centro Cultural Peruano-Chino y la Asociación Peruano-China, tratando de que eso vuelvan a reintegrar a la comunidad. Eso sería lo que podría comentar. Perfecto. Greca, adelante. Ya, es que hemos hablado sobre el motivo que fundaron la revista Oriental, que los fundadores creían en crear un puente entre China y la comunidad china en el Perú para transmitir las informaciones. Y ya tras 90 años de función, ahora como estamos en una época de alto desarrollo de tecnología, ya no tenemos obstáculos de obtener informaciones. Entonces, ¿ustedes creen que qué cambios o qué cambio en el papel que han desempeñado la revista Oriental actual, qué papel ha asumido ahora para seguir funcionando como un medio de comunicación? Tú hablabas en antes algo de crear, ¿no? No, yo te dijera que no, sino de contribuir a mantener un puente entre América Latina y Asia, ¿no? Sí. Sin duda, digamos, China ha dado un gran golpe en los últimos 30 años, 30, 40 años, y las cosas van cambiando, ¿no? Por eso les comentaba, ¿no? De que si uno va revisando década a década, China, en este caso concreto, ha sufrido grandes cambios, igual que en el Perú, ¿no? Pero en China han sido más visibles por haber pasado por una guerra civil, una suerte de división de un país en dos partes. La recuperación de Hong Kong también cuenta, y
lo que uno tiene que seguir tejiendo es mantener ese puente, ¿no? Hoy en día, digamos, las relaciones entre Perú y China y América Latina en general son más fuertes que hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando hubo la primera gran inversión china en América Latina a través de Chougan en 1992, ya abrió una nueva frontera, abrió, o no sé decir abrió o superó ya las fronteras, y va cambiando el panorama, ¿no? ¿Qué se espera? Yo, ya un poco veterano por cuestiones de edad, solamente espero los cambios porque ya la tecnología, la verdad, me ha ganado. Yo soy poco afecto a la tecnología moderna porque yo quisiera que aún existieran las mesas redondas como se acostumbraba en los chifas, por ejemplo, o más simple todavía, ¿no? Cuando uno iba a tomar el desayuno chino, ahí en Capón, en esas pequeñas mesas de mármol circulares también, donde uno consumía lo que le gustaba, lo que le ponían en el esto y después le cobraban, ¿no? Ahora ya las figuras han cambiado, o sea, el mundo cambia. Hasta hace unos años atrás, la mayoría de los chinos que vivían acá en el Perú le proponían a sus hijos, y a veces ni le proponían, enviaban a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, Europa, la mayoría en Estados Unidos, ¿no? Porque consideraban de que ahí era la forma más fácil para poder materializarse profesionalmente. En ese tiempo China estaba muy atrasado. Ahora la figura cambia, ¿no? Ya hay muchos hijos de chinos que desean viajar a China o están estudiando en China, ¿no? Lo cual hasta hace unas X cantidad de años era casi imposible. Posiblemente anualmente iban 10 o 15. Ahora la cifra entiendo que es mayor, ¿no? Pero es así porque la mayoría de los chinos consideraba también de que sus hijos tomaran en todo caso en algún momento la nacionalidad norteamericana, ¿no? Porque consideraban que les producía mejores beneficios. O sea, por eso me gusta a veces hablar de contextos porque hay que ponerse en cada momento, ¿no? Entre los chinos, por ejemplo, el hijo mayor en la familia tradicional, ahora ya no lo es tanto, en la familia tradicional, el hijo mayor era el que tenía que velar por sus hermanos menores, ¿no? Conocí a uno, Aurelio Luy, que era agricultor, que en las afueras de Lima. Él recién se casó a los 75 años de edad, porque tuvo que velar por sus hermanos menores. Yo la verdad, me hizo soltar una sonrisa en un momento porque lo vi con 3 chinitos y él estaba casado con una peruana, ¿no? Descendiente de un pueblo de la sierra. Y no le creía, ¿no? Pero eran sus hijas y las 3 le habían salido chinitas, ¿no? Y bien parecidas a él. O sea, eso es algo que ya hoy en día ya muy poco se ve, ¿no? Pero el sentimiento ese en la familia tradicional, en algunos casos entiendo que se mantiene, ¿no? En algunos casos, no en todos, porque ya hay cambios con la formación estudiantil, con la formación académica universitaria, y el mundo ya se ha abierto, ¿no? Ya estamos en un mundo, para uno globalizado, para otros una aldeización, pero es así, el mundo cambia. Ya no hay cosas eternamente fijas, ¿no? Y acordémonos que en el caso de los chinos, para los chinos lo importante era sus descendientes, ¿no? Y que el primer hijo sea varón. Ahora ya pues la figura ha cambiado, ya mismo China
que antes se caracterizaba por tener varios hijos, bueno, a raíz del año 75, 76, por una cuestión, digamos, de que hubo el control de natalidad, ya bajó a 1 o 2 hijos, ¿no? Salvo en las zonas de las etnias minoritarias, ¿no? Para seguir manteniendo. Ahora está volviendo China a querer que las familias tengan ya no un hijo, sino posiblemente 2, ¿no? En los casos, ¿no? Pero ya los hombres y mujeres chinas de las nuevas generaciones, lo que para muchos le llaman los emperadores ahora, ya muchos tampoco no quieren ni casarse, ¿no? ¿No? Que quieren ser profesionales. Es así. Si vamos, no nos podemos parar. El mundo sigue avanzando. ¿Hacia dónde? Para bien o para mal, el mundo sigue avanzando, ¿no? Exacto. En esa relación quería preguntarles, ustedes han mencionado unas cuantas veces que un motivo importantísimo de la existencia de Oriental es ser este puente. Nos parece genial y es cierto, lo vemos en sus páginas. Pero yo quería hacer hincapié en otra cosa. Podemos ver durante muchos años en la revista Oriental que además de ser este hilo umbilical, también que ustedes han usado esa imagen, además tenía un contenido políticamente comprometido. O sea, hace un momento nada más hemos compartido varias de las portadas donde se ve la bandera de la República de China. Hay una de la victoria en la Segunda Guerra Mundial con Churchill, Stalin, Chiang Kai-shek, ¿no? Y muchas otras, y en las editoriales y varios columnistas han tenido opiniones muy activas, ¿no? Invitando al lector incluso a tomar postura. Ya lo habían mencionado ustedes, también de enviar dinero que se necesitaba durante la invasión japonesa. O sea, había todo un compromiso político con la realidad en ese momento. ¿Ustedes consideran que en la actualidad ese compromiso político se mantiene en los contenidos de Oriental? ¿Cómo ha variado? El compromiso político es una cosa que no se puede traicionar en el pensamiento primigenio. Alfredo Chang y Gabriela Cat en su momento fueron miembros del partido Kuomintang. Entonces, es algo que también, en función a la herencia, tenemos que respetar, ¿no? Reconocemos, y particularmente yo he tenido mayor relación con China popular, y no he encontrado ya elementos de juicio que nos hagan tropezar o nos hagan chocar. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas o en desacuerdo con otras cosas, ¿no? Pero hay que respetar. Hay algo que no podemos olvidar, que en el año 1964, si mal no recuerdo, durante el primer gobierno de Belaúnde, de Fernando Belaúnde Terry, estaba prohibido viajar a los países de la órbita socialista o de la órbita comunista, y figuraba en los pasaportes, estaba totalmente prohibido, ¿no? Por eso, sí, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? La mayoría de las informaciones que se recibían, ¿de dónde procedían? Procedían de Estados Unidos o de Europa del Oeste, ¿no? Distorsionada o no, eso hay que ponerse en cada momento, pero eso era lo que se recibía. Si uno en ese momento, por decir yo me declaro chino, y de repente me podían decir, ¿sabes qué? Tú eres comunista, chao, ¿no? Para los chinos también fue muy visible lo que había ocurrido con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, es algo que, si bien de repente los chinos no lo explicaban, pero veían lo que estaba ocurriendo y tenían el temor también de que les quitaran sus propiedades. Recordemos que también a través del tiempo ha habido muchas leyes antichinas, ¿no? Curiosamente, una de las personas que estuvo a favor de la comunidad china fue este famoso pensador Manuel González Prada, ¿no? Que defendía a la comunidad china, y de repente, entendiéndolo, él era un hombre que estaba en contra del dominio de la sociedad
existente en ese momento, ¿no? O sea, conversar, he tenido muy pocas oportunidades, pero para graficar quizás un poco mejor las cosas, a veces le preguntaba a los chinos, me decían, por ejemplo, algunos, ¿no?, que les gustaba el tango, ellos vivían de su trabajo de lunes a domingo, vivían en la trastienda, y cuando salían a la calle, no hablo de restaurantes chinos o chifas, iban a un club o algo, ellos solamente tomaban su gaseosa y su bolsa de galletas de soda, ¿no? Porque no se acostumbraban con la comida peruana, ¿no? La comida griega. No quiere decir esto que no comían, ¿no? Pero en lo posible trataban de evitarlo, ¿no? O sea, mantenían siempre su espíritu chino, ¿no? Así es. De hecho, yo resaltaría que parte del éxito de Oriental, desde mi perspectiva de lector, es que ha mantenido ciertos principios, un espíritu, pero también ha sabido adaptarse y leer la realidad, ¿no? Por ejemplo, es públicamente conocido que durante la década del 30 fue muy fiero respecto a la comunidad japonesa en el Perú, ¿no? Incluso yo he leído por ahí alguna columna invitando a los chinos y tusanes a no comprarle a japoneses y Nikkeis. Sin embargo, por supuesto, esa postura evoluciona, porque han pasado 90 años, ¿no? Es totalmente entendible y saludable, saludamos ese cambio, porque luego, en parte del crecimiento oriental, se convierte en la revista no solo de la comunidad china, ¿no?, sino de todas las diásporas asiáticas, y abraza exitosamente las noticias también de la organizadísima, respetadísima comunidad japonesa y Nikkei. ¿Qué nos pueden comentar respecto a este cambio, respecto a pasar de lo chino a lo asiático en general? Bueno, son las necesidades, ¿no? Las necesidades de información. En el caso de los Nikkei o japoneses, de la comunidad japonesa en general, lo único que ha quedado desde los años 50 a la fecha es el periódico, el diario Perú Shimbo. La revista Nikko, que apareció también en los años 50, bueno, por X razones ya desapareció ya hace más de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, también ellos necesitan una forma de informarse, y también por la amistad, por participar en algunos eventos. Y a lo que ibas en antes, ¿no? Lo que habías dicho, cierto, hay algunas palabras en su momento, responden a su momento, en contra de la comunidad japonesa, pero conozco también el caso de algunos chinos que durante el enfrentamiento durante el enfrentamiento chino-japonés, y también de la participación en la Segunda Guerra Mundial, muchos chinos ayudaron a japoneses por amistad, qué sé yo, ¿no? A su vez también conozco por lo menos 3 casos de jóvenes chinos enamorados de mujeres, de chicas japonesas, ¿no? Y no pudieron contraer matrimonio por la terca oposición de sus padres, ¿no? O sea, yo ya no estoy en China, yo ya no estoy en Japón, estoy en otro país, ¿no? Y mis sentimientos son hacia esa persona. O sea, esos grupos minoritarios a veces se ven obligados a como una especie de autodefensa o de autoprotección, ¿no? Para evitar, digamos, algunos daños irreversibles en ese momento, ¿no? También cuántos negocios chinos habrán sido afectados en los años 40 porque se confundían, ¿no? Recordemos hasta más cerca todavía en los años 90, ¿no? Fujimori, cuando era candidato presidencial, y hasta la fecha, todavía la gente lo sigue conociendo como chino, ¿no? Nadie habla de japonés, ¿no? Se habla de él como chino. O sea, es bien difícil a veces, no sé, eso quizás un sociólogo, quizás con mayor visión puede dar una respuesta al respecto, ¿eh? Quiero agregar otra cosa. En el año 53, el Perú volvió a firmar un
una partida de amistad con Japón, olvidándose de lo que era la parte de la guerra. Y la revista Oriental, a partir del 53, en el mes de abril, que era el cumpleaños del emperador, hizo su primera edición de un suplemento dedicado totalmente, de 32 páginas, dentro de la revista, dedicado a la comunidad japonesa. Eso estuvo dentro de todos los abriles de los años subsiguientes. Luego, por alguna razón u otra, se dejó de publicar hasta que la colonia japonesa cumplió los 100 años, en la que Revista Oriental volvió a hacer un suplemento especial por el centenario de la amistad peruano-japonesa. A partir de ahí, de esa fecha, a falta de una revista de la comunidad japonesa, la Revista Oriental entró a suplir esa falta de información y publicamos 8 páginas mensuales sobre la comunidad japonesa. Genial, genial. Señor Raúl, otra pregunta. Ustedes son periodistas, por lo tanto, es importante e ineludible preguntarles por la realidad. ¿Cuáles son sus impresiones, señor Raúl, Carlos, sobre la actualidad china? O sea, ¿qué quiero decir con la actualidad china? Actualmente tenemos un tema en el estrecho de Taiwán, tenemos un tema con la ley de seguridad de Hong Kong, la frontera con India, el surgimiento de nuevas tensiones entre las Coreas, por supuesto es un tema que le importa a China, tenemos el tema de Xinjiang y los centros de reeducación, hay muchos temas, además de la pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Te vuelvo a repetir en principio, ¿no? Mantenemos los valores primigenios de la revista, ¿cierto? Está identificado con el Kuomintang. Pero, como te decía, China ha cambiado, ha variado, ya es otro mundo el que se vive actualmente. Que existe el conflicto en el estrecho de Taiwán, cierto, existe. Existe ahora, último especialmente, un conflicto, digamos, de China con Hong Kong y de China con los musulmanes que viven en Xinjiang. Pero esos son temas internos, temas de política interna. Yo no me atrevo a tanto en el sentido de que si China hasta el día de hoy, a pesar de su fuerza bélica y de su número mayoritario, no ha invadido Taiwán, tiene sus razones de ser. Si mantiene una actitud con Hong Kong, es igual, ¿no? No conozco en realidad a fondo lo que es la ley básica, ¿no? Lo que sí entiendo es de que en alguna reunión de Deng Xiaoping con Margaret Thatcher trató de decirle, ¿sabes?, si podíamos esperar 50 años más antes de que retorne, antes de devolverle el enclave de Hong Kong. Y Deng Xiaoping le respondió, no hay ningún problema, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo, te envío la flota, ¿no? Y tampoco lo ha hecho. China con la India, a través del tiempo, ha tenido sus controversias. No sé mucho, ha habido otra vez una pelea más, ¿no? Pero China no ha tratado de ampliar, digamos, sus fronteras. Ya se ha cerrado en sus fronteras, solamente defiende sus fronteras. A mí eso me parece bien, ¿no? No trata de ser un país militarmente invasor, como le ha ocurrido a ellos, ¿no? Como le ha ocurrido a China. En el caso de Hong Kong, por ejemplo, históricamente se sabe el por qué, digamos, Hong Kong pasó a ser un enclave británico, ¿no? No fue por buenas artes, ¿no? Fue por las malas artes del opio, ¿no? Y la falta de una respuesta, digamos, frente a, digamos, a las exportaciones que hacía China y que China no aceptaba, más bien importar cosas de Europa, ¿no? O sea,
A veces habría que leer mucho, no solamente leer, habría que vivir prácticamente, ¿no? En Hong Kong, así como en los años 50 y también en gran parte de los años 60, muchos cantoneses o de Fujian o de otras provincias, bueno, se fugaban hacia Hong Kong porque consideraban de que ahí iban a vivir en mayor libertad. Algunos han conseguido su propósito, pero en Hong Kong y en los nuevos territorios también hay mucha gente, existe todavía actualmente mucha pobreza, ¿no? Existe mucha pobreza. Hay, así como vemos un Hong Kong muy bonito exteriormente, también existe un Hong Kong tan terrible, digamos, como lo que se vive en Nueva York, en los subterráneos, ¿no? De los trenes, ¿no? De los trenes subterráneos. O sea, así es, ¿no? La península de Kowloon. O sea, hay... China en sí, particularmente la respeto y la respetamos, creo, porque no va más allá de sus fronteras. No quiere tampoco que entren a su frontera. China pudiera decidir el tema de la península de Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte. China tiene relaciones con ambas partes. Lo que China busca, entiendo, es sus problemas de política interna tienen que resolverla entre ustedes, ¿no? Y así Señor Raúl, ¿usted qué agregaría a esto? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, es cada uno defiende sus fronteras, no al intervencionismo. Muchos siglos ha sido viveleado, atacado, robado, y muchos países han tenido enclaves de China, el cual ha sufrido por eso, ¿no? Entonces ahora es un solo país, una sola fuerza, entonces hay que respetarlo, como dicen. Muy bien. Greca, adelante. Greca, creo que tu micrófono... Sí, hola, perdón. Sí, ahora pasamos la parte de preguntas de ping-pong. ¿Ya? Sí, tenemos preguntas para que sean respondidas rápidamente, por favor. Cada pregunta que mencione Greca, ustedes contesten los dos. Primero uno, luego el otro. Por favor, nos gustaría saber su... Sí, muy rápido, ya. Ya, empezamos. ¿Peruano, chino o Tuzán? ¿Quién? Peruano. ¿Nosotros? Sí. ¿Humanos? ¿Peruano, chino? ¿Chino o Tuzán? Somos descendientes de una parte china, por lo tanto somos tusanes. Ya. Ahora, hay que aclarar, Tuzán es una palabra utilizada despectivamente en las épocas del 50 o 60 para definir a los hijos de chinos de este país. Porque el chino que venía de allá tenía su familia en China y tenía su familia acá. Entonces, a la familia de China le daba todo lo que podía. Y a la familia peruana es lo que lo tenía más ajustados y despectivamente lo llamaba Tuzán, ¿no? Tuzán. Sí, en la época del 60, un grupo de profesionales tusanes decidió hacer una asociación en la que querían revalorizar la palabra Tuzán, cosa que se ha hecho ahora. De tal forma de que solamente el valor del Tuzán como palabra sea un nombre que sea digno de llevar a todos los otros hijos como profesionales, como gente de bien, y no como una forma despectiva de ser los hijos de chinos de acá, despectivamente. Es una parte muy importante que hay que aclarar, porque la palabra Tuzán es como ha sido tratada anteriormente. Así es. Ya volvemos a ese tema, que es muy importante para nosotros que nos llamamos tuzanaje, ¿no? Ya volvemos a ese tema. Carlos, ¿peruano, chino o tuzán? Peruano. Peruano, muy bien. Greca, continúa con la segunda, por favor. Ya, la segunda, ¿la voz de la colonia china o Manxingbo? No te puedo precisar porque los periódicos eran escritos en chino. Ah, ya. ¿No? Señor Raúl. Cada uno es su idea. O sea, el Manxingbo con sus ideas nacionalistas y el Konginpa con sus ideas izquierdistas. Cada uno tiene su razón de vivir.
cada uno tenía su público. Entonces no podemos decir yo prefiero Manchimpo o yo prefiero el Cuñimpao. Sí es bien cierto que Manchimpo en un momento dado publicábamos la sección china en las imprentas de Manchimpo. Eso es cierto, ¿no? Era un poquito más hacia el Manchimpo. ¿Perdón? Un poquito más hacia el Manchimpo, digamos, ¿no? Así No, es. no es por política, sino que nos daba el servicio de hacer la impresión del idioma chino, porque ¿dónde podía sacarlo? O antes lo hacíamos a mano, las primeras fechas, los primeros años, Sí. tú revisas la revista y está escrito a mano. Pero ¿cómo podíamos publicar la revista en la parte china si no teníamos los tipos? ¿De acuerdo? Que en la imprenta china son los tipos móviles, un símbolo por cada palabra. Entonces, queríamos hacer un artículo, sería pues unas 200, 300 tipos para un artículo. Entonces, nosotros no teníamos esa parte como que ahora sí se puede hacer, porque por la computadora muy fácilmente tú puedes escribir en chino. Antes tenías que hacer tipo por tipo. Sí, Entonces, sí. no es por política la separación de Cuñimpao ni Manchimpo, sino por servicio de imprenta. Era un tema anecdótico, digamos, un tema logístico. El señor Raúl dice neutral, pero Carlos ha dicho un poquito más para el Manchimpo. Bueno, continúa, Greca. Ya, calle Capón o Avenida Aviación. ¿Perdón? Calle Capón o Avenida Aviación. Calle Capón. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. El antiguo barrio chino, que está situado en el mercado central, está la parte de la calle Capó, que es una sola cuadra. Sí. Esa es parte de lo que es el barrio chino. Pero ahora, si me hablas de Avenida Aviación, es parte del nuevo barrio chino. Porque ahora en San Borja, las viviendas, o sea, dicen que no menos de 2 familias chinas por cuadra viven, ¿no? Habitan. O sea, 2 familias o 3 familias en una cuadra a la redonda. Entonces, por lo tanto, el San Borja se convierte en la cuarto barrio chino, porque antiguamente, si remontamos a la parte de Capón, esa gente que vivió en Capón, que tenía ya dinero, salió hacia el primer barrio chino, que era Pueblo Libre, la parte de Pueblo Libre, la parte de atrás del hospital militar. Luego, con el tiempo, abrió una nueva organización en La Victoria, que se llamaba Apolo, la parte de arriba, sí. Santa Catalina, que esa fue la segunda parte del barrio chino. Y luego, en el año 60, 70, la organización San Borja sale a la venta y muchos chinos, tanto como la colonia japonesa, compraron terrenos ahí y se convirtió en San Borja en el tercer barrio chino. O sea que Capón o Aviación es lo mismo. ¿Cuál escoge usted a nivel personal? Bueno, yo he vivido en San Borja, no he vivido en Capón. O sea que si me hablas de eso es porque yo he vivido por vivir en San Borja. Por comer y comprar, Capón. Capón. Muy bien, muy bien. Carlos. Bien. Sí, yo Capón. por años, ¿no? Siempre ha sido Capón. En Capón estaban los chifas, Capón estaban las pastelerías. Capón era el sitio operativo, pues por lo menos hasta los años 90, ¿no? Ya el Capón ese un poco tradicional, un poco antiguo, ya desaparecido, ¿no? Ya no es el Capón, digamos, que uno ha conocido desde niño, ¿no? Claro. Siguiente, Greca, dale. Ya, Pedro Zullen o Dora Meyers. Pedro Zullen o Dora Mayer. Yo soy más candidato por Pedro Zullen, ¿no? Pedro Zullen es una persona que aprendí a conocer gracias a una Tuzán también, ¿no? Narda Enrique Sallín, que hizo un estudio y lo valoró de tal manera, porque él también fue fundador de la biblioteca de la San Marcos, que hoy día lleva su nombre, ¿no? Bueno, ya no hoy día, ya hace ya más de 10 años, ¿no? Y es un hombre que se identificó
desde temprano con lo que era el mundo intelectual, ¿no? Curioso, no sé si por la influencia materna, que estuvo a favor siempre de los indígenas, ¿no? E incluso fue candidato a una diputación por Jauja, si mal no recuerdo, donde había viajado él también por una afección que tenía, una afección bronquial, y después ha sido, entiendo, el primer descendiente chino, chino-peruano en la Universidad de Harvard, ¿no? Y Así es. entiendo de que él buscaba fondos, incluso en la misma beneficencia china de allá de 1910, 1920, para financiar también la biblioteca sanmarquina, ¿no? Correcto. Señor Raúl, Dora Mayer Pedro, fue la colaboradora principal de la revista en los años 30 y tantos, hasta que falleció casi en el año 60, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces la revista ha ido publicando periódicamente sus artículos escritos a mano, porque ella escribía a mano desde su casa, y ya era imposible llegar ya a la oficina a dejar sus artículos, los mandaba por correo. O sea, yo me inclino más por Dora Mayer Zulem porque ha sido muy buena colaboradora con nosotros. ¿tiene alguna anécdota con Dora Mayer de Zulem que nos quisiera compartir? Bueno, es que ella escribía a mano. O sea, todos sus artículos los hacía a mano. Lo podía haber escrito a máquina, pero ella con puño y letra lo escribía los artículos a mano. Genial, genial. Greca, la última Ya. pregunta. Ya, ¿chifa o comida china? Depende. Si Depende de nosotros qué. vamos a un restaurante chino actualmente, podemos comer comida china legítima, porque aquellas personas inmigrantes que han venido y han puesto un negocio han puesto ahora su menú de su tierra. Por otra parte, el chifa, como le llamamos, es una Fusión. de la comida criolla con la comida china, al estilo chino. O sea, depende del momento, de la ocasión, para decir chifa de chinos o chifa de peruano. Muy bien. Carlos, ¿tú? Bueno, esperaré pues que Livo ya prepare Sí. algo especial y entonces ya poder identificar más una u otra, ¿no? Nosotros aquí comemos lo que, bueno, se llama constantemente chifa, ¿no? Que tiene sus reminiscencias en la comida china original, ¿no? Ujú. Todo aquello que me gusta, me gusta. Hay cosas de la comida china o esto que no me gusta tampoco. Eso no significa que debo desmerecerla, ¿no? Pero si tú me pides entre una y otra cosa, yo te digo, yo todavía sigo prefiriendo mi comida peruana, ¿no? Muy bien. Quisiéramos terminar con un tema que ya el señor Raúl estuvo mencionando sobre Tuzán, ¿no? Que para nosotros en Tuzanaje es muy importante porque imagínense, lo llevamos en el nombre, ¿no? Tuzanaje viene de Tuzán y ese sufijo aje lo dejamos al gusto de la gente, puede ser linaje, porque para nosotros es muy importante la historia y saber de dónde venimos, o también puede ser mestizaje en el sentido de que creemos que es importante la puesta en valor, que a diferencia de la comunidad Nikkei, nosotros somos una comunidad que ha abrazado mucho más la mezcla étnica, ¿no? Y nosotros consideramos que eso es un valor positivo porque le da diversidad y ha permitido que lo chino deje de ser solo chino para ser parte de la peruanidad, ¿no? Entonces, me gustaría decir, ¿no? Públicamente que los conocemos, los seguimos y leemos historia, a través, por supuesto, además de los estudios de la profesora Lozán Herrera, que ha comentado aquí y les manda saludos, y nosotros también le damos saludos a ella, como siempre la respetamos y la admiramos mucho. A través de sus estudios también nos hemos dado cuenta que sin duda alguna, quienes le dan los primeros en darle un valor positivo a la palabra Tuzán, y de repente son los precursores de que hoy sea la palabra, el término, el peruanismo que clama por ser el concepto que une, incluye a toda la comunidad de descendientes de tantas generaciones y los nuevos y todos, digamos,
Ese término Tuzán comenzó con ustedes y son ustedes los que le dieron por primera vez valor positivo. Así que, como Tuzán, les doy las gracias por eso. Por eso y por tantas cosas más. Gracias, Andrés. Pienso que lo que hicieron los jóvenes de la época 60, aquellos jóvenes que se reunieron, se juntaron para revalorizar la palabra Tuzán, yo creo que a ellos le debemos dar las gracias. Juan Bu y a todos los que en esa época hicieron este club Asociación Tuzán. Yo creo que vale un aplauso por ellos, porque por ellos la palabra Tuzán se ha revalorizado. Así es, así es. Y también desde el inicio de Oriental, pues, ¿no? Ustedes fueron de los primeros que usaron en un periódico, en un medio de comunicación, escritamente, la palabra, el término, ¿no? El término Tuzán, ¿no? Y ustedes clamaban por la defensa y la valoración de los descendientes, ¿no? Como parte de la comunidad, parte activa, positiva, ¿no? Y eso está realmente muy bien. Y ya que han mencionado a la Asociación Tuzán, yo quisiera mencionar algo que dije también en mi introducción. Las familias Chan y Akat no solamente son importantes por la revista Oriental, son importantes porque siempre han estado involucrados en todos los proyectos culturales de la comunidad en el siglo XX. Han sido impulsadores o una voz, un interlocutor importante de todos los proyectos culturales que han habido. Han estado involucrados Gabriel Akat con el Colegio Chunghwa, doña Guillermina también ha estado involucrada con varias asociaciones, ustedes mismos muy íntimamente involucrados con el CCPC también, ¿no? Y ahora con APC. O sea, gracias a las familias Chan y Akat por todo lo que han hecho por la comunidad. Es muy valioso y que siguen haciendo y que sus descendientes siguen haciendo. Muchas gracias por eso. Gracias a ustedes y gracias por la entrevista y por dar a conocer los valores, la historia de la revista, que muy pocas personas creo que la conocen. Gracias a ustedes. La conocemos muchos y sin embargo, por fortuna los tusanes somos tantos en el Perú que todavía hay mucho más por conocer. Yo siempre le comento acá en Pisco de ella. Permítanme contarles que hemos tenido muchísimos comentarios, la mayoría de ellos no son preguntas, sino felicitaciones. Queremos decirle a las personas que están viéndonos que el aniversario de la revista Oriental es el 20 de abril, ¿ya? Yo me imagino que por el título han pensado que el aniversario está cerca, ahora en agosto, porque muchos han dado muchas felicitaciones por su aniversario, pero nosotros creemos que algo tan grande como 90 años, imagínense, es para celebrarlo siempre, ¿no? Así que no puedo leer los comentarios por una cuestión de tiempo, pero voy a mencionar que tienen ustedes aquí saludos y muestras de afecto de personas como Mari Isen, Fabiana Chu, Nelly Quinn, Daisy Sarabia, tenemos además, permítanme, a ver quién más tenemos por acá, Gonzalo Paroy, Mei Chuy, la misma Isabel Lozán Herrera que ya mencionamos, Julia Woncom, Noé Salcero, Carlos Chon, el artista, Jaime Choi, el profesor Carlos Aquino, Marco Antonio Won Chun, Alberto Lau Lee, Rubén Tan, Antonio Chan Guayanca, Patricia Palma, historiadora chilena, en fin, también de Janet Jiménez, historiadora cubana, muchas muestras de afecto, mucha gente que los quiere, Olga Locke, también está por acá. Qué pena que por cuestiones de tiempo la conversación ha sido tan buena que no hemos podido darle espacio a los comentarios. Julio Chiang, Jesús Lee, muchas personas más. Disculpen los que no hemos mencionado porque son muchos. Muchas gracias. No sé, Greca, si quieres agregar algo más ya para terminar. Sí, también quiero dar mi agradecimiento a ustedes por brindarme la facilidad del acceso a su archivo. Sí, han ayudado mucho para mi investigación. Gracias, Greca. Nosotros siempre hemos pensado que lo que hacemos es, ayer fue noticia, hoy día es historia. Sí, es por eso de que la revista ha servido como un nexo de investigación para todos aquellos que están
pensando en lo que es la comunidad china, y gracias a que a aquellos que nos han antecedido, se ha podido que la historia en la revista se quede impresa y que puedan ustedes como investigadores indagar sobre lo que ha pasado. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Hay algo que quisieran agregar antes de terminar ustedes? No, agradecer, como dice Raúl, nuevamente a ustedes, a todos los que han seguido este conversatorio, y que el trabajo que ha hecho Greca, espero de que tenga también valor en su presentación académica allá en China, y que sea un punto de motivo para otros chinos que deseen conocer el Perú, ¿no? Y que no se olvide Greca, que voy a esperar aquí su tofu, pero no muy picante. Tofu, mapo tofu. Un mapo tofu, pero no tan picante, Greca. Sí, ya. Listo, muchas gracias. Gracias nuevamente. Esperamos que se repita, porque definitivamente ustedes tienen muchísimas cosas que contar. Como decía, solo ustedes tienen 50 años de trabajo, ¿no? Más, además de los 40 anteriores. O sea, imagínense todo lo que se puede conversar, ¿no? Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos han visto. Gracias, querida Greca. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Gracias.